Amén. Gloria a Dios. ¿No hay nadie? Amén. Gloria a Dios. Yo ya estoy nervioso y al ver que no dicen nada, estoy más nervioso. Que Dios me lo bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esa bondad de Él. Y esa misericordia, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. Solo nosotros tenemos que adorarle, nada más. Porque Él es fiel. Bueno, darle gracias también a todos aquellos que nos están viendo por nuestra página www.cofd.es, Casa de Oración Fuego de Dios. Le damos gracias a aquellos que se están conectando y decirle también que Dios los bendiga y que Dios tiene grandes cosas también para ustedes. Amén. Y grandes cosas también para todos aquellos que nos hemos podido dar cita a este lugar. La hermana ahí hablaba de las fallas. Las fallas fallan, ¿no es verdad? Pero Dios nunca falla. Las fallas fallan, pero Dios nunca falla. Y es de Él el que tenemos que agarrarnos. Es de Él que tenemos que abrazarnos. Amén. Yo voy a leer aquí en Segunda Samuel 9. Del 3 hasta el 8 vamos a leer. Y la palabra del Señor dice así. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Padre, en el nombre de Jesús,
Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, queremos disfrutar en esta mañana, Señor. Aquí estamos, Padre, con un propósito: adorarte, bendecirte y escuchar aquello que has preparado para cada uno de mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse por título: no te olvides de Dios, de dónde Dios te sacó. Yo sé que algunas veces hemos escuchado esta palabra de Mefibosé, bueno, lo voy a decir así, Mefibosé. ¿Ya? Aquí vemos que hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, y es Lodebar. ¿Usted sabe qué quiere decir Lodebar? Amén. Lodebar es una palabra que el que no sabe le da igual, pero el que sabe quizás no quiere estar en ese lugar. Según la historia de la palabra del Señor, Mefibosé era nieto del rey Saúl en aquel tiempo de Israel. Y Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y Mefibosé era hijo de Jonatán. Pero un día dice la palabra del Señor que cuando Jonatán era joven y David era joven, pues ellos luchaban en el campo. Y Jonatán, dice, amaba tanto a David como amigo, y David amaba también a Jonatán como amigo, que hicieron un pacto, dice, entre ellos. La palabra del Señor dice que Jonatán le dice a David: si yo muero primero, le dice, yo quiero que tú te encargues de mi familia. Y David le dice lo mismo. Entonces había ese pacto entre ellos que lo hicieron muy joven. David no era rey todavía. David luchaba en el ejército de Saúl, que era rey de Israel. Y entonces aquí vemos que ellos conservaron ese pacto como amigo, como soldado, como guerrero. Ellos lo conservaron, ese pacto. No sabía quién iba a morir primero, pero va la casualidad de que en una guerra, dice, en una guerra con los enemigos, muere Saúl y muere Jonatán. Y en aquel tiempo, cuando un rey moría, el otro rey que iba a posesionarse limpiaba a todo heredero del reino anterior. Mejor dicho, toda persona que llevaba el apellido del rey Saúl tenía que ser eliminada, para que no hayan después preocupaciones para el rey nuevo que entraba. Y el rey nuevo que entraba era David. Después que David se posesionó como rey, él quizás sentado en su trono ahí, se le vino a la cabeza y dijo estas palabras así. Póngamelo el 9:3. Dice estas palabras así: el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia
de Dios, dice. Él se acuerda aquel pacto que él hizo con su amigo Jonatán. Ya Jonatán no estaba, ya Saúl no estaba, no estaban los descendientes de Saúl. Póngame el 2, el 4 diré. Y dice, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de... Hasta ahí nomás. Entonces un siervo de David, llamado Siba, él se acuerda y dice, sí, hay uno, dice. Hay uno que ha quedado, dice, de la descendencia de Saúl. Pero, dice, está lisiado de los pies. ¿Y será que uno lisiado de los pies puede andar? No, no es verdad. Está lisiado de los pies, le dice Siba, como diciéndole, no sirve para nada. Está lisiado de los pies, no vale para nada. Pero el rey David le dice, ¿y dónde está? Y las palabras de Siba dice, está en Lodebar. Lodebar significa, querido hermano, lugar sin pactos. Pactos para comer, no pactos que uno hace entre uno y otro. Lugar de pactos. Pacto, perdón. Lodebar significa lugar de pacto. Lodebar significa lugar desértico. Lodebar significa lugar seco. Lodebar significa silencio. Lodebar significa pobreza. Yo sé que algunos de los que estamos aquí quizás hemos estado en un Lodebar, o quizás hemos pasado un tiempo en ese Lodebar y sabe lo que es un Lodebar. En ese pueblo, en ese barrio donde estaba Mefibosé, dice que el ejército no se acercaba por ahí. La policía de aquel tiempo no se acercaba por ahí. ¿Sabe por qué? Porque era un barrio que era pobre en gran manera. Ahí no había gente culta. Ahí no había gente respetuosa. Imagínese usted, si la policía no quiere entrar a ese barrio, que es la policía, imagínese qué clase de gente era la que vivía ahí. Pero antes de esto, ¿por qué motivo llegó Mefibosé a ese lugar? Él llegó porque con su nodriza, la que lo cuidaba, cuando él tenía 5 años, dice la palabra del Señor, escuchó que lo habían matado a su abuelo, que era Saúl, que lo habían matado a su padre, que era Jonatán. Entonces la nodriza sabía que iban a venir tras ese niño para exterminarlo también. Y dice la palabra del Señor que la nodriza o la empleada o la nana o la niñera, como le queramos llamar, dice que escuchó esa noticia y ella en la desesperación lo agarró en sus brazos y empezó a huir, dice, empezó a correr para tratar de esconderlo, para que no lo maten. Y dice que en su huida ella tropezó y el niño cayó
y al caer el niño se lició los 2 pies. Pero aún así ella se levantó y lo volvió a agarrar y huyó hasta Lodebar. ¿Por qué? Porque ella sabía que allá no iban a ir a buscarlo. Porque allá era gente malhechora, gente asesina, gente ladrona. Todo lo que usted se quiera imaginar lo que era Lodebar. Por eso le decía, si ni la policía se animaba a entrar, entonces ella lo primero que pensó fue llevarlo allá, porque ella sabía que allá no iban a ir a buscarlo. Allá era lo último, el último rincón para aquellas personas desahuciadas de la sociedad, para aquellas personas malvivir, para el drogadito, para el malhechor, para el asesino. Lodebar significaba eso, lugar seco, lugar de silencio, lugar de pobreza. Entonces, ella lo crió allá. Imagínese usted, un niño de 5 años. Quizás cuando su nodriza se cayó, quizás él no entendía por qué estaba escapando, por qué estaba huyendo con él. Un niño de 5 años no tiene conciencia de nada. Un niño de 5 años no sabe por qué están haciendo, por qué está peleando papá, o por qué está peleando mamá, o por qué papá está haciendo esto, por qué mi hermano está haciendo esto otro. No entiende las cosas. Y vemos de que lo llevan allá. Del palacio a la miseria. Imagínense, 5 años. ¿Y cómo tuvo que crecer ese niño? ¿Andando como un normal? No. Si los pies no les funcionaban, quizás las piernas les funcionaban, pero los pies con lo que tenía él que pararse, que no les funcionaban. Entonces él tuvo que empezar a gatear nuevamente, porque no había otra cosa. No había lo que tenemos hoy día, que si te lisias los pies, te vas y te ponen pies ortopédicos ahí, cosas ahí, y empiezas a caminar otra vez. Y ahí él se crió. Su infancia, su adolescencia, su juventud. Me imagino la vida que él llevó. Me imagino la pobreza que él tenía. ¿Por qué? Porque a los 5 años, o cuando él nació, decimos algunos, este nació en cuna de oro. O por el pobre que es pobre, decimos, este nació en una estera o abajo. Pero este nació en una cuna de oro. Imagínese usted el cambio brusco que él tuvo de tenerlo todo a no tener nada. Pero muchas veces, querido hermano, no nos damos cuenta del día de mañana. Muchas veces no entendemos a Dios, por qué Dios hace estas cosas. Una vez me recuerdo yendo en el autobús, escuché a una pareja ahí que murmuraba porque había escuchado el accidente, no sé en dónde, no sé en qué sitio, y habían muerto 3 o 4 niños. Y estas personas decían, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Acaso Dios no existe? Decía. Se preguntaban entre ellos. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué tienen que morir esos niños inocentes? Decían. Entonces, aquí vemos que
Mefibosé se crió en Lodebar. Lodebar, lugar de miseria, lugar de pobreza, lugar de escasez. Yo sé que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por esto. Y no es agradable. No es agradable. No es agradable en ningún aspecto, en ninguna circunstancia. Yo me recuerdo que cuando estaba más joven todavía, que soy joven, ¿no? Pero bueno, unos añitos menos todavía. Que viejo no soy, porque viejo es el diablo, ¿no? Viejo es el diablo, yo no soy viejo, yo soy joven. Entonces, nos tocó vivir esta época. Nos tocó vivir en Lodebar. Dios permitió que vivamos en ese lugar. Me acuerdo que éramos como unos 50 habitantes en ese pueblito. Y ahí nos fuimos a vivir. ¿Por qué? Porque no teníamos más donde irnos. O nos íbamos a vivir ahí, o dormíamos en la calle. Nos fuimos a vivir ahí. Entonces, yo entendí por qué estaba pasando eso. Pero nunca, jamás en mi vida, ni en sueño, había tenido yo eso de irme a vivir a ese barrio. Un barrio de pobreza, un barrio de miseria, un barrio que un pan se compartía entre 3 o 4, un barrio que no había ni agua ni luz, un barrio que teníamos que cuidar el lugar donde vivíamos, porque si nos descuidábamos, venía el vecino de más allá y se llevaba lo que teníamos. Vivir en Lodebar no es bueno. Pero muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, de nuestros errores, nuestras equivocaciones o el pecado especialmente nos lleva a ese lugar. El pecado nos lleva a ese lugar. Y Dios te lleva. Dios permite que puedas pasar por esas cosas. ¿Sabe por qué? Para que despiertes. Para que despiertes y vea lo malo que estás haciendo. Y vea lo que estás viviendo. Recuerdo que ya yo tenía a todos mis hijos. A todos. Ya yo tenía, la más pequeña no tenía ni 1 año todavía. Ella tomaba teta. Los otros ya comían un poquito. Pero en el barrio ese no había ni poquito ni mucho. Si ya te digo que tenías que luchar por el sitio donde estabas, porque si no, si te descuidabas, venía el vecino y te dejaba sin nada. Y si te ibas y le enfrentabas, salías golpeado más bien de allá. Ahí no iba la policía. No se sabía de la policía. Ahí uno tenía que arreglársela entre tú y yo. Es muy duro. Es duro vivir en eso. Yo me recuerdo que me salía temprano a buscar trabajo.
7 de la mañana me salía a la ciudad a buscar trabajo. Y no encontraba. Me tiraba todo el día por allá buscando trabajo. Y nada. No había. No sé. Yo ahí entendí de que cuando Dios abre la mano y abre las puertas, nadie te la va a cerrar. Pero cuando Dios la cierra la mano, nadie la puede abrir. Me recuerdo que yo le decía, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué me haces pasar por esto, Señor? Y el silencio de Dios, que en ese momento que más lo necesita, parece como si Dios te cerrara la puerta. Ahí te acuerdas cuando tenías abundancia. Ahí te acuerdas cuando tenías pan de más. Ahí te acuerdas cuando venía el vecino y te decía, vecino, regáleme un plato de comida y tú no le dabas. Ahí te acuerdas cuando venía un vecino y te decía, vecino, necesito 10 euros, préstemelo. Ahí te acuerdas de las cosas malas que has hecho. Y aquí yo me imagino que Mefibosé tuvo que vivir y luchar por su vida. Este chico se crió de tener todo, fue al otro extremo, a la pobreza. Me imagino que se crió sin juguetes. Me imagino que se crió por ahí absorbiendo el polvo. Porque en aquel tiempo no había asfalto. En aquel tiempo los pueblos se formaban y ponían piedras solamente dentro de la ciudad y después alrededor era polvo, era tierra. Y Mefibosé lisiado de los dos pies. No podía ser un niño normal como los otros. No era un niño normal como los otros. Que quizás los otros correteaban por ahí y él en 4 pies ahí. Dios nos hizo vivir esto. Recuerdo una vez un testimonio de un pastor que dijo que vino un drogadito a su iglesia. Dios lo restauró. Él no tenía zapato. Le regalaron unos zapatos. Él no tenía ropa. Le regalaron una ropa. Y él se entregó tanto a Dios que Dios lo empezó a bendecir. Dios lo empezó a bendecir. Pero dice que conforme Dios más lo iba bendiciendo, ya él iba cambiando. Y es lo que nos pasa algunas veces, hermano. Cuando Dios nos empieza a bendecir más y más y más, nos vamos olvidando de dónde Dios nos sacó. Nos vamos olvidando, esa es la naturaleza humana. Muchas veces decimos cuando volvemos a los caminos del Señor, nunca más voy a volver a hacer eso. Pero cuando Dios nos empieza a bendecir, nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Dice que este señor, este drogadito, le iba tan bien en los negocios que ya no iba a una zapatería y se compraba los zapatos. Que ya no iba a esto donde venden ropa, ¿cómo se llama? A los almacenes a comprarse ropa. Ya la mandaba a hacer especial. Los zapatos, sus pies se hicieron tan delicados que ya no podía usar cualquier zapato. Pero él se iba olvidando de Dios.
Y se iba apartando de Dios, porque la fama nos hace apartarnos de Dios. La bendición de Dios tenemos que saberla agarrar y tenemos que saberla usar. Porque este chico empezó a desviarse. Y el pastor lo llamaba y el pastor le decía que no vuelva a eso, que no vuelva a hacer. Pastor, tranquilo, tranquilo, pastor, que no voy a volver a eso. Pero el diablo es tan sutil que él tiene y sabe cómo engañarnos y volvernos a traernos a la miseria otra vez. Esto a mí de lo de bar me hizo mucho daño, me hizo mucho daño. Yo le dije al Señor, Señor, nunca más quiero volver a esto. Señor, le dije, nunca más quiero volver a esto. Voy a hacer lo que tú digas, pero nunca más voy a volver a esto. ¿Sabe por qué? Porque 2 de mis hijos, cuando yo salía a buscar trabajo, en la tardecita ya ellos se salían a la orilla del camino y se iban a unos 500 metros más allá, esperándome. ¿Sabe para qué? Para ver si yo les traía un pedazo de pan o a ver si les traía algo de chuche. Y a mí me dolía tanto el alma y el corazón, porque yo llegaba con las manos vacías. Y me decían, papá, tengo hambre. En casa la olla volcada. En casa la olla volcada. Y mi esposa es una mujer de muchas ideas para cocinar, para hacer pero no había. Nada es nada. Y eso cuando yo vi a mis hijos que me salían, ya me veían de lejos y me salían ahí, me destrozaban el alma. Por eso le dije al Señor, nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque no es bueno vivir en lo de bar. No es bueno pasar por lo de bar. Pero somos tan cabezones, queridos hermanos, somos tan cabezones que nuestro mismo corazón se va enorgulleciendo conforme Dios nos va bendiciendo. Y nos vamos olvidando de dónde Él te sacó. Nos vamos olvidando quién es el que te da las cosas. Nos vamos olvidando por quién es el por el que respiramos. Nos vamos olvidando por quién es el que tenemos el trabajo. Algunas veces les pregunto a algunos hermanos, hermano, tiempo que usted no viene, ¿qué pasa? Hay pastores que estoy siendo muy bendecido, que hasta los días domingos tengo trabajo y no puedo ir a la iglesia. ¿Sabe qué le prometí yo al Señor cuando me pasó esto? Me reconcilié con el Señor y le dije, Señor, voy a trabajar de lunes a viernes y el fin de semana te lo voy a dedicar a ti. Porque no quiero volver a pasar más esto. No quiero ver más sufrir a mis hijos ni a mi familia. ¿Sabe por qué?
El dinero se acaba, la vida se acaba, las cosas se acaban, pero aquel que nos da la vida, que nos ha dado la bendición, que nos ha sacado de lo de bar, nunca se acaba y ni se olvida. Desde aquel tiempo le dije, Señor, si tengo que servirte, te voy a servir. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Pero no me mandes más a lo de bar. ¿Por qué? Porque vi la miseria, vi la escasez, vi la pobreza, vi lo que era una necesidad de un pan. Y muchas veces somos bendecidos. Muchas veces somos bendecidos, pero nos olvidamos de Dios. ¿Qué te quiero decir, querido hermano, con esto? De que tu prioridad tiene que ser aquel, el quien te da la vida, el quien te da los pies para poder andar, el quien te bendice. Yo me imagino este chico, este niño que fue criándose ahí, su niñez, su adolescencia, su juventud, ahí en ese barrio. Él ya adaptado ahí a las cosas de ahí. ¿Sabes por qué? Porque en lo de bar ya no piensas. Ya no piensas. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un barrio pobre, en un barrio miserable. Estás viviendo en la miseria, en la pobreza. Ya no piensas, ya te da igual la vida. Porque en lo de bar no tiene futuro. En lo de bar lo único que tienes es que tienes que vivir con lo que tienes. Pero un futuro no lo tienes. En lo de bar ya no piensas de que voy a trabajar, voy a tener mi casa, voy a tener mi coche, voy a tener esto, voy a tener mis hijos, voy a tener mi esposa, voy a tener esto otro. Ya no piensas así. Porque en lo de bar no se puede pensar así. En lo de bar lo único que piensas es cómo mantenerte ese día todavía. En lo de bar solamente piensas en que ese día tengas algo para llevarte en la boca. Imagínate, pensar en Dios, peor. En lo de bar pensar en Dios, peor. Yo sé que Mefibosé, él lo tenía todo. Era uno de los herederos al trono. Imaginémonos en la pobreza, en la miseria, sin poder andar, arrastrándose en 4 patas por ahí, como aprendiendo a andar. Esa era la vida de él. Y alrededor de malhechores, ladrones, drogaditos, pobreza fatal. Entonces, querido hermano, ¿qué te quiero decir en esta mañana? ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que no te olvides de dónde Dios te sacó. Que sea quizás de lo último que te puedas olvidar. Pero nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Si Dios te regaló un pan hoy día, gracias, Señor. Si Dios te regaló un plato de comida hoy día, gracias, Señor. Si Dios hoy día te regaló este día para que lo disfrutes, gracias, Señor. No dejemos y que nadie nos engañe que volvamos a ese lugar.
¿Por qué? Porque allá te acordarás como se acordaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de la esclavitud, salieron todos cantando, glorificando a Dios, dándole gracias al Señor y bendiciendo a Dios. Pero al tercer día estaban como derrotados en el desierto y maldiciendo al Señor. Y Dios, antes de sacarlos, le dijo: los sacaré de la esclavitud y agarraré y los llevaré a tierra que fluye leche y miel. Entonces a ellos eso los emocionó. A ellos eso los hizo fortalecerse. Pero al tercer día estaban maldiciendo al Señor. Era mejor, le decían al Señor, era mejor que nos hubieras dejado allá. Nos has traído aquí para matarnos en el desierto. Era mejor que nos hubiéramos quedado allá, que allá había pan, allá había puerro, allá había carne, le decían al Señor. Pero Dios le había hecho una promesa. Dios les había hecho una promesa, pero ellos en 2 o 3 días se olvidaron de la promesa. Y yo sé que Dios te ha dado promesas a ti. Yo sé que Dios te ha dado, aunque sea una promesa, pero Dios te ha dado promesa a ti. Y esa promesa en la presencia de Dios no está muerta. Esa promesa que Dios un día te ha dicho, en los brazos del Señor todavía vive. Solo que en nosotros a veces nos olvidamos y empezamos a protestar contra Dios. Nos olvidamos y empezamos a maldecir a Dios. Pero esta promesa sigue viva. ¿Por qué? Porque Dios sabe de dónde te ha sacado y sabe lo que te ha prometido antes de sacarte de ahí. Pero tienes que pasarlo de vara. ¿Para qué? Para que nunca más vuelvas a cometer errores, vuelvas a cometer pecados, vuelvas a hacer iniquidades, vuelvas a hacer cosas que delante de Dios no le agradan. Yo sé que más de uno ahora se estará acordando de cómo vivía en su país. Imagínese usted la bondad de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios. Yo cuando estaba en Lodebar no había esperanza para nosotros. No había futuro para nosotros. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que de la noche a la mañana Dios nos sacó de ahí y nos llevó a la ciudad. Dios nos sacó de ahí y nos llevó a la ciudad. Y en la ciudad ya vemos movimiento, en la ciudad ya vemos las bendiciones de Dios. Y aquí vemos de que Dios, el rey David se acordó de que había hecho una promesa a su amigo Jonatán, de que si él moría primero, David iba a cuidar de su familia, y si David moría primero, Jonatán se iba a cuidar de su familia. Y cuando David fue rey, se acordó de la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Por eso él pregunta y le dice: ¿hay uno de Saúl todavía que vive? ¿Hay uno de Saúl en quien yo pueda hacer misericordia? Y estaba
Mefibosé. ¿Y qué hace David? Cuando le dicen dónde está esta persona, David dice que él manda por él a traerlo. Y no van cualquier persona, los que cuidaban al rey, su ejército del rey, va. Y David lo hace traer. Me imagino yo que cuando llegó este ejército, cuando llegó estos hombres bien vestidos, y en el carruaje todavía. Cuando ellos llegaron a Lodebar, me imagino yo que la gente se alborotó, me imagino yo que la gente se asustó de ver que la policía estaba yendo ahí, que la gente que era del rey estaba yendo ahí. Me imagino yo que unos se ocultaron, otros se ocultaron, porque no sé, yo en el barrio que viví, una vez fue la policía, muchos se escondieron. ¿Por qué? Porque vendrá por mí, vendrá por este, vendrá por este. ¿Me entiendes? Uno se pregunta, ¿por qué? Porque saben que han hecho cosas malas. Y cuando ven la policía, lo primero que uno hace es esconderse. ¿Por qué? Porque tienes en el pensamiento que has hecho algo malo y vienen por ti. Y cuando la sorpresa para la gente fue que venían a preguntar por Mefibosé. Y me imagino yo él arrastrándose por ahí. ¿Por mí vendrán? Imagínense que iban tras de él. Yo me imagino que él se preguntó y dijo, ¿pero qué he hecho yo? Si yo no puedo ni andar, ¿qué he hecho? ¿Por qué el rey manda a esta gente a llevarme? Lo primero que se le vino a la mente, el rey ha venido a llevarme para matarme. Yo te quiero decir en esta mañana, hermano, que Dios se acordó de ti. Dios se acordó de ti y te sacó de Lodebar. Quizás tenías un problema, quizás tenías otro, no sé qué clase de problema tenías, no sé cómo estabas cuando Dios te llamó. Pero sé que no estabas viviendo correctamente conforme Dios quería. Y Dios te llamó. Dios te dijo, hijo mío, ven. Te voy a sacar de ahí. Te voy a sacar de ese lugar de pobreza, de miseria. Te voy a sacar de ese lugar que no es digno que tú estés ahí. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, tiene el pacto con su Padre, con Dios, que Él vino a la tierra a rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos. A mí que estaba perdido. Yo que vivía en Lodebar, Dios vino y me rescató para darme vida y vida en abundancia. Yo me imagino Mefibosé subiendo al carro. Me imagino yo a este paralítico subiendo y yendo a la casa del rey. Si nosotros humanamente vemos una persona tan importante, no podemos ni mirarle a los ojos, ¿no es verdad? Porque nos sentimos tan bajos, nos sentimos tan pequeñitos. Y la palabra del Señor dice que Mefibosé se sentía como un perro, dice. Imagínese usted, tanta humillación, tanto desespero, porque él pensaba que el rey lo había llamado para matarlo o para castigarlo. Hay muchas personas que cuando no conocen a Cristo y uno les habla de Cristo, lo primero que dicen, qué bien me va a hacer, qué bien me va a hacer.
tu Dios? ¿Qué tiene para mí tu Dios? ¿Sabes qué tiene? Uno, la vida eterna, tu salvación, bendecirá tu hogar, tu casa, tu trabajo. Yo me recuerdo cuando Dios nos sacó de ese lugar, llorábamos tanto porque no la creíamos y no vivimos ni un año ahí, pero para nosotros fue una eternidad. Ni un año estuvimos, pero fue una eternidad para nosotros. Fueron 8 o 9 meses, algo así. Y cuando Dios nos sacó, ¿sabe qué pasó? Nos bendijo tanto. Nos bendijo tanto Dios que cuando estábamos en lo de bar nos acordábamos de una cosa, nos acordábamos de otra, empezamos a bendecir. Empezamos a bendecir de alegría, de gozo, porque Dios desde el momento que nos sacó de ahí nos empezó a bendecir, pero bendición en abundancia. Bendición en abundancia, porque Dios es así. Dios es así. Dios siempre nos ha querido bendecir. Dios siempre nos ha querido dar. Dios siempre nos ha querido llevar allá donde fluye leche y miel. Allá donde fluye leche y miel. Y nos alegramos tanto que empezamos a comer carne, que empezamos a comprarnos cositas, empezamos a disfrutar y empezábamos a bendecir a Dios y decirle: gracias, Señor, por esto, gracias por esto otro, gracias por esto otro. Si con decirle que el pastor a la iglesia que asistíamos de vez en cuando podíamos, nunca quiso ir a nuestra casa. Nunca quiso ir. ¿Y sabe qué tuvimos que hacer para que vaya? Pagarle todo. Le pagamos el vehículo, le pagamos su comisión que él iba. Y él, en cuanto vio y llegó al barrio, él dijo: nunca más me traigan aquí. Nunca más me traigan aquí. Pero pastor, necesitamos aquí abrir una iglesia. Póngame a mí como que yo lo llevo. No, Dios, aquí no puede haber una iglesia. ¿Por qué? Porque él vio el lugar, él vio el ambiente, ¿ya? Y dijo: no. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que tú no desprecies nada. Si tienes que ir a un hogar humilde, anda. Si te tienen que dar un vaso de agua, recíbelo. Si te ofrecen algo de cariño, recíbelo. Hazlo. Porque muchas veces Dios nos quiere probar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos prueba, Él se acuerda de dónde nos ha sacado. Él se acuerda de dónde nos ha sacado. Ahora que estamos arriba, pues no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Si Dios te bendice, acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Si Dios te empieza a dar las cosas, acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Amén. Amén. Póngase de pie que ya terminamos.